El 9 de abril de 2019, un streamer ucraniano poco conocido, Iván Turchenko, decidió hacer una transmisión en vivo en YouTube explorando un acceso olvidado de las catacumbas subterráneas de Kiev. Armado con una cámara térmica, un micrófono de alta sensibilidad y mapas antiguos del siglo XIX, Iván quería atraer seguidores mostrando lo prohibido. La transmisión duró 1 hora y 13 minutos. Pero algo pasó a los 37 minutos. Iván se detuvo en una bifurcación del túnel. Su rostro cambió. No de expresión, sino literalmente. El filtro térmico empezó a mostrarle una temperatura facial distinta a la de su cuerpo. Su boca se curvaba hacia un lado. Los espectadores pensaron que era una falla digital. Pero no lo era. El video fue borrado al día siguiente. El canal desapareció. Iván volvió a aparecer. Su familia asegura que, semanas después, un hombre llamó a su puerta. Decía ser él. Pero nadie lo reconoció. Ni su perro. Las catacumbas, más viejas que la ciudad. Los túneles bajo Kiev no son simples pasadizos. El sistema documentado cubre más de 50 kilómetros bajo tierra, pero según planos soviéticos clasificados filtrados por el grupo anónimo Specter-RU, el verdadero alcance se acerca a los 300 kilómetros, con múltiples capas entrecruzadas que bajan hasta 8 niveles por debajo del subsuelo urbano. Algunos segmentos fueron usados por monjes ortodoxos en el siglo XI, otros por revolucionarios, y otros, no se sabe quién los hizo. No figuran en ningún mapa, no responden a coordenadas, ni siquiera respetan las leyes de la topografía. Los túneles cambian, escribió en 1992 un ingeniero del Ministerio de Infraestructura ucraniano, Viktor Paskovich, en una nota que luego fue incautada por la KGB. Toman rutas que no diseñamos. Y cada vez que bajamos, hay más bifurcaciones. Nadie sabe quién las excava. Pero están ahí. Y parecen estar esperando. Informe clasificado, Operación Krypta. En 1987, la KGB emprendió una operación encubierta para mapear una zona desconocida de las catacumbas. 3 operativos de reconocimiento descendieron con sensores biométricos y radios codificadas. Solo uno regresó, pero con algo extraño. Su rostro mostraba rasgos faciales que no coincidían con su ficha médica. Sufría de alexitimia súbita, no reconocía emociones humanas. Su voz tenía una doble frecuencia de resonancia, como si alguien más hablara al mismo tiempo. La sangre que se le extrajo contenía microfragmentos de cuarzo negro, material no compatible con ningún proceso biológico. El nombre de este operativo fue clasificado como Unidad 7, Eco Vacío. La leyenda urbana que se prohibió contar. En las afueras de Podil, un barrio histórico de Kiev, hay un viejo túnel tapiado con concreto desde 2005. Vecinos afirman que por décadas se escuchaban voces infantiles desde dentro, aunque el lugar había sido clausurado en 1972. Un hombre llamado Andriy Lisitsyn, obsesionado con la leyenda, forzó la entrada en 2013. Grabó un video. En él se escuchan pasos, risas suaves, y una voz que repite en ruso antiguo. No olvides tu rostro, porque aquí, el eco te lo quitará.
Andriy fue hallado 11 días después, sin recuerdos, deambulando por el metro de Kiev. Cuando lo entrevistaron, dijo una sola frase: soy el mismo por fuera, pero por dentro, ya no soy el que subió. Desde entonces, esa zona fue definitivamente cerrada por el ejército. No figura en ninguna guía turística. Ningún mapa lo nombra. Pero aún hay quienes afirman que las paredes de ese túnel respiran. Los dobles, la aparición de los otros. Desde 2018, en hospitales de Kiev y Chernigov, han aparecido individuos con identidades completamente coincidentes con personas vivas, pero con ligeras diferencias físicas. En algunos casos, el ADN es idéntico al 96%, pero los rostros parecen derretidos, asimétricos, como si una inteligencia desconocida hubiera intentado copiar un rostro humano sin entender del todo cómo funciona la simetría. Se conocen ya 14 casos documentados por médicos forenses filtrados a través de CINET ucraniano. Uno de los expedientes fue firmado por un neurocirujano llamado Ilya Branko, que desapareció 3 días después de enviar su informe. Su nota final: estos cuerpos no son clones. Son reflejos. Reflejos mal construidos, como si algo desde el subsuelo intentara reconstruir lo humano desde los recuerdos acústicos. La geometría que no pertenece a este mundo. En los niveles más profundos de las catacumbas, hay estructuras que desafían la física, esquinas que se extienden hacia sí mismas, escaleras que suben hacia abajo, túneles que nunca terminan pero llevan al mismo punto. El físico ruso Alexei Durnov, que logró colarse con un grupo de investigadores clandestinos en 2020, habló en un foro de la Dark Web durante solo 5 minutos antes de desaparecer. Sus palabras: no es un túnel. Es un organismo que se pliega como una idea, como un pensamiento que se repite hasta volverse físico. Y esas paredes, escuchan. Una de las imágenes filtradas mostraba símbolos grabados en piedra, similares a formas hipergeométricas no euclidianas, líneas que se curvan hacia afuera y dentro al mismo tiempo. Imposibles de reproducir en 3D. Se asemejan a formas vistas en estudios de física teórica sobre universos paralelos. Teoría de la duplicación acústica. Una de las teorías más perturbadoras discutidas en círculos de criptociencia clandestina propone que las catacumbas poseen una memoria acústica, capaz de reconstruir formas vivas a partir del eco de sus voces. Pero esta reconstrucción no es perfecta. Algo interfiere. Algo imita, pero sin entender. Quienes pasan demasiado tiempo en los túneles dejan rastros sónicos de sí mismos. Y luego, semanas más tarde, su otro yo aparece. Deformado. Roto. Vacío. Un eco convertido en carne. El diario de Kravchenko. En marzo de 2015, un grupo de exploradores urbanos encontró en las inmediaciones del distrito Darnitsky, cerca de una antigua entrada tapiada a las catacumbas, un cuerpo en avanzado estado de descomposición. No tenía rostro, ni huellas dactilares. Vestía un uniforme soviético de los años 70, con una libreta de cuero aún legible gracias a un embalaje sellado. En la primera página decía: soy Yuri Kravchenko, ingeniero militar. Estoy atrapado en el nivel -5. Ya no sé cuántos días han pasado. Oigo mi voz llamándome desde atrás. Pero yo no he hablado. No soy yo. Lo aterrador es que el nombre estaba registrado en una operación militar de 1974, en la que todos los miembros fueron dados por muertos, y se aseguraba que sus cuerpos jamás fueron recuperados. Pero el contenido del diario narra una fuga imposible. Escaleras que no llevaban a ninguna parte, paredes que se volvían suaves al tacto y siluetas que respiraban dentro de la piedra. La frecuencia del reflejo. En 2022, el colectivo clandestino Blindvault compartió en un servidor ruso cerrado un archivo de audio de 11 segundos que supuestamente fue grabado en el nivel más profundo explorado de las catacumbas, zona 13B. Lo llamaron Reflex Signal-19. Se trata de un zumbido de baja frecuencia,
casi imperceptible para el oído humano, acompañado de una resonancia secundaria idéntica al patrón vocal de uno de los exploradores desaparecidos. Expertos independientes, no oficiales, afirman que este patrón es una especie de eco acústico replicante, una forma de identidad sonora que permanece en el aire subterráneo y puede ser reproducida en materia, como un molde energético. Uno de los investigadores que analizó el audio, Vladislavo Melchenko, sufrió un colapso nervioso y escribió antes de ser internado: "No debimos escucharlo. No debimos entrar. Allí abajo, el eco no es eco. Es algo que quiere salir". El archivo fue eliminado 48 horas después. Los servidores donde se almacenaba fueron destruidos digitalmente con un borrado espejo, un tipo de sabotaje avanzado usado por grupos de contrainteligencia. ¿Qué hay más allá del nivel -5? Algunos creen que más allá del quinto nivel no hay túneles, sino reflejos de túneles. Que el espacio deja de comportarse como materia y se convierte en una especie de espejo líquido de pensamientos, donde cada paso que das genera un duplicado de ti que se queda, esperando, observando, aprendiendo. Hay quienes aseguran haber salido por otro túnel a kilómetros del original, pero con una ligera sensación de desincronización con el tiempo, como si el mundo no estuviera del todo igual. Y lo más aterrador, una de las pocas imágenes capturadas con cámara infrarroja muestra una figura humanoide, con el rostro exactamente igual al del camarógrafo, pero grabada por él mismo, mientras estaba solo. Cultos subterráneos, adoradores del reflejo. Aunque las autoridades ucranianas y europeas niegan su existencia, múltiples foros del Internet oscuro han revelado la presencia de un culto clandestino activo en Kiev desde 1964. Su nombre en clave: los hijos del segundo eco. Sus símbolos han sido hallados en grafitis ocultos dentro de estaciones de metro abandonadas, y algunos incluso grabados en piedra en entradas selladas a las catacumbas. Uno de ellos es especialmente perturbador: una figura humanoide sin rostro, rodeada por 3 ondas concéntricas. No buscamos a Dios. Buscamos la voz original. La que se repite y se transforma. La que algún día se manifestará con nuestra cara. Estos grupos creen que en el corazón de las catacumbas habita una conciencia que devora la identidad sonora y la moldea como arcilla viva. Aseguran que algunos de sus miembros han ofrecido su yo acústico a cambio de claridad existencial. Uno de los mensajes filtrados en 2021 por el canal secreto Echonet decía: "Él ya no es él. Vive en el eco. No lo reconozco, pero me reconoce a mí". El laberinto que respira. Entre las leyendas más extendidas entre los digues, exploradores ilegales de túneles, está la existencia de un tramo llamado la garganta del subsuelo. Supuestamente, allí las paredes se contraen lentamente, como si el túnel respirara. Una exploradora ucraniana anónima, conocida en foros como Vostok 999, relató: "Era como estar dentro de algo vivo. Cada 5 segundos se oía un latido suave. No era mecánico. Era orgánico". Muchos que han llegado hasta esa zona describen la misma sensación: náuseas, mareos, cambios de temperatura sin razón. Y lo más aterrador, la certeza de ser observados desde dentro de la piedra. Una grabación recuperada de 2019 muestra un fenómeno imposible. El aire frío formó durante 8 segundos una silueta humana perfectamente definida, que imitó los movimientos del explorador antes de desvanecerse. Interferencia en los sueños colectivos. En el último año, se han reportado cientos de testimonios de personas en Kiev, sin conexión entre sí, que afirman haber soñado con las catacumbas sin nunca haber estado allí. Muchos describen los mismos elementos. Un túnel de paredes húmedas que late como un corazón. Una figura sin rostro que susurra en un idioma imposible. Una puerta sin marco que se abre con el pensamiento. Y una voz que les dice: "No has bajado aún, pero ya estás aquí". Investigadores independientes como la psicóloga underground Elena Orlova, sugieren que los túneles pueden estar emitiendo frecuencias mentales, una forma de contaminación psíquica que influye en los sueños cercanos. La implicancia es clara.
No necesitas entrar para ser alcanzado. El nodo, más allá de la materia. Investigadores independientes, físicos de frontera y teóricos de la geometría informacional, rama que estudia cómo la información pura puede manifestarse físicamente. Aseguran que en el corazón de las catacumbas de Kiev existe lo que denominan un nodo de proyección interdimensional. Según documentos obtenidos en foros rusos cifrados de CNET y filtraciones fragmentadas de la Deep Web, este nodo actuaría como un vórtice donde la conciencia humana se proyecta, se refleja y se descompone en capas paralelas. Cada paso que das hacia abajo, alguien o algo da un paso hacia arriba. Es un intercambio, no de materia, sino de esencia. La hipótesis más espeluznante es que el reflejo distorsionado que sale de las catacumbas no es una copia, sino tutu de otra realidad. Una versión nacida del eco, del miedo, del pensamiento mismo. Los que salieron y ya no son los mismos. En 2020, un grupo de 3 exploradores desapareció en las catacumbas durante 11 días. Cuando reaparecieron, estaban desnudos, deshidratados, pero sin una sola herida física. Lo desconcertante, no recordaban nada coherente. Solo hablaban en tercera persona. Repetían frases como: ya no soy yo, pero estoy con él. Mi cara es la máscara de su deseo. Lo escuché, y ahora yo también soy eco. A los 6 meses, los 3 fallecieron en circunstancias inexplicables. Las autopsias revelaron una deformación anómala del lóbulo temporal y una sustancia viscosa, parecida a materia cerebral, en el oído interno. ¿Por qué no se ha sellado todo? La respuesta es aterradora y se encuentra en documentos no indexados, que se filtran cada cierto tiempo. Fuerzas privadas de inteligencia y experimentación bioacústica clandestina están operando en los niveles sellados. Usan a indigentes y exploradores ilegales como sondas vivas. Se cree que buscan controlar la resonancia del nodo, tal vez para crear replicantes, alterar la percepción de realidad, o incluso manipular campos de conciencia colectiva. Porque lo que vive ahí abajo no es simplemente una criatura ni un espíritu. Es algo que se adapta al que entra, que copia tu sombra, y luego la usa para volver al mundo con tu rostro. ¿Y si las catacumbas no fueron construidas por humanos, sino descubiertas? ¿Y si Kiev fue fundada encima para custodiar, sin saberlo, un umbral? ¿Y si los ecos que oímos en lo profundo no son nuestros, sino las voces de los que nunca regresaron enteros? La verdad es que ya nadie regresa con la misma cara. Y tal vez, algunos nunca regresan. Solo algo que se les parece demasiado. Suscríbete a El Origen Perdido, porque lo que vendrá te volará la mente.